Buenas tardes, soy Cristina Quintanar y a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les doy la más cordial bienvenida al programa Culturas de Querétaro a través del tiempo. Se trata de una serie de 8 capítulos que nos muestran la diversidad cultural presente en la región queretana, desde sus orígenes hasta la actualidad. Si bien en la Constitución se reconoce que México es una nación con una composición pluricultural, en la realidad se ha negado la presencia de dicha diversidad bajo un discurso unificador y excluyente. Por eso, el proyecto Culturas de Querétaro a través del tiempo ofrece lecturas incluyentes que reconocen los protagonismos históricos y la presencia de sectores sociales que han permanecido invisibilizados. Esta serie se presenta también como un espacio para que el conocimiento especializado rebase el ámbito académico y llegue a un público más amplio. Para ello, hemos invitado a académicos destacados que con gusto aceptaron compartir sus investigaciones. Contamos con la presencia de especialistas en arqueología, etnohistoria, historia, antropología física y antropología social. Les comento que este proyecto nació en 2019, cuando en una consulta ciudadana la comunidad otomí solicitó educación de calidad y con pertinencia para sus pueblos y comunidades. Como respuesta, Culturas de Querétaro a través del tiempo, en su primera fase fue un ciclo de conferencias. Posteriormente se ha convertido en libro y ahora en esta serie. A través de esta transmisión cumplimos con el compromiso de entregar investigación de calidad a la comunidad ñañó, también a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Esperamos que el programa Culturas de Querétaro a través del tiempo sea de utilidad para conocernos, para deconstruirnos y para reencontrarnos en nuestras múltiples identidades y procedencias culturales. Así que, sin más, acompáñennos en este interesante recorrido que abarca más de 9,000 años de historia en la región. El quinto programa de la serie Culturas de Querétaro a través del tiempo corre a cargo del etnohistoriador Ricardo Jarillo Hernández. Él es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y profesor investigador adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Querétaro, desde 2011. Sus proyectos de investigación son Población india y afrodescendiente en el Querétaro durante el periodo novohispano y el siglo XIX y Rescate de archivos históricos y etnohistóricos en Querétaro. Como parte de su experiencia académica, podemos mencionar que de 2001 a 2009, Ricardo Jarillo estuvo a cargo del Archivo Histórico del municipio de Querétaro, donde realizó diversas tareas de resguardo, conservación, clasificación y descripción archivística. También fue docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde ha impartido diversos cursos. Asimismo, ha colaborado en proyectos interinstitucionales de carácter editorial, de investigación y de salvaguarda de archivos históricos. Entre sus líneas de interés se encuentran la población originaria durante el virreinato, así como los archivos comunitarios, especialmente en la Sierra Gorda. En el programa Población nativa y afrodescendiente en el Querétaro novohispano, Ricardo Jarillo Hernández señala que se requiere hacer una revisión crítica del pasado para reconstruir una historia en la que tengan cabida todos los sectores sociales. Él nos conduce a rebasar el discurso que ha hecho énfasis en el papel protagónico de españoles como Hernán Cortés o Escandón para la Sierra Gorda queretana. Les invito entonces a conocer una versión distinta de la historia del Querétaro virreinal, en la que es posible observar el protagonismo de la población portadora de culturas originarias y también de la comunidad afrodescendiente. Es aquí una reflexión en términos de que mucho se ha hablado de la historia, pero a partir precisamente de la visión hispana. Pareciera ser que tenemos que explicar nuestro pasado a partir de esta presencia. Siguiente, de favor. Y bueno, aquí utilizo unos extractos de estos murales de Diego Rivera, unos clásicos de este muralista de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? En su contexto histórico, pero es importante rescatar estos fragmentos, ¿no? De cómo ponía a la población nativa, que fueron los constructores de mucho de estas onerosas edificaciones como en la que estamos presente. Y a veces también Diego Rivera rescata esto, ¿no? La presencia hispana también significó, sumado a lo que ya nos dijo la maestra María Cristina, un desequilibrio ecológico.
al traer flora y fauna ajena a este territorio, trajo un gran desequilibrio ecológico, que es un gran tema que también tendríamos que estudiar. Entonces, por ejemplo, aquí vemos al xolotl, ¿no? Perro nativo de este territorio, pues rodeado de todo este ganado europeo. Bueno, la visión hispana sin duda siempre ha condicionado el pasado. Aquí tenemos, por ejemplo, una pintura que se muestra en el Museo Nacional de Historia, que es el bautizo de uno de los principales de Tlaxcala, ¿no? En términos de que tenemos que explicar este pasado a partir de esta visión hispana. Siguiente, de favor. Bueno, en Querétaro, sin duda, siempre ha habido una negación a la población, entre comillas, india y afrodescendiente. Estos dos grupos sociales han sido negados por la historia tradicional, textos clásicos de esta historia tradicional que las generaciones de primaria y todavía hasta nivel secundaria y preparatoria siguen aprendiendo historia de Querétaro a través de estos textos de Carlos Sigüenza y de Manuel Septién, en donde claramente los indios y los negros pues no aparecen. Bueno, pero lo que sí nos gusta es el indio imaginario, ¿no? Sí, este indio imaginario que se ha construido a través del tiempo. Un claro ejemplo es el Conín que tenemos ahí a la entrada de Querétaro, alto, fuerte, gallardo, con abdomen marcado, que una similitud con el David de Miguel Ángel es mera coincidencia, ¿no? Entonces siempre tenemos esta imagen de que nos gusta el indio muerto, hay que hablar de él y él sí es, hay que reconocerlo, pero al indio vivo no. En el caso de Querétaro les encantan los tapia. La historia tradicional ha traído a los tapia para arriba y para abajo y bueno, y son los buenísimos, ¿no? Pero también es el indio imaginario, o sea, era un indio, pero aquí lo ponen Miguel Celá en sus glorias de Querétaro. La población afrodescendiente también ha tenido una construcción imaginaria bastante peyorativa. Por ejemplo, hoy en día está esta visión crítica, ¿no? Precisamente para romper los mitos de la población afrodescendiente. Aquí ponen como ejemplo, es un evento académico que hubo en el INA que se llama Estereotipos y Prejuicios sobre las poblaciones afrodescendientes en México. En la Lotería Nacional vemos la imagen del negrito, ¿no? Donde el negrito su papel es divertir. El papel del negrito es que nos burlemos de él, ¿sí? De él podemos hacer burla, ¿no? Son esas visiones peyorativas de los negros. Bueno, claro está que en la historia tradicional, un clásico de la historiografía queretana, Esplendor y Poderío de las Haciendas Queretanas, de Marta Eugenia García Ugarte y José Rivero. Marta Eugenia García Ugarte, una respetable colega, hoy del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, escribió este texto, pero ¿qué creen? En este texto no aparecen los negros ni los indios, que eran la fuerza de trabajo de estas haciendas. Siguiente, de favor. La Llave, una hacienda clásica de San Juan del Río, la traen para arriba y para abajo, pero los indios y los negros no aparecen. ¿Por qué? Pues eran la fuerza de trabajo, ¿cómo van a aparecer, no? Por supuesto que no. Siguiente, de favor. Bueno, entonces hay decía un clásico de la antropología mexicana, ha habido una desindianización y de alguna forma una desafrodescendización de la historia local. Y entonces, pareciera ser que, esto lo he dicho ya muchas veces en este escenario, pero vale la pena repetirlo, que a las 23 horas 59 minutos 59 segundos del 25 de julio del 31 del 35, el año que les guste, el año es lo de menos, ¿sí? Este era el escenario con la Guerra del Sangremal. Siguiente, de favor. Y el primer segundo del 26 de julio del 31 del 35 ya todo era muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Bueno, ¿por qué y para qué hablar de los indios y de los negros? Bueno, pues en principio es reconocer esa participación, es reconocer por un lado la participación de estos sectores sociales. Siguiente, de favor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre se presupone un asentamiento con población netamente hispana y criolla, ¿no? Les vuelvo a decir, aquí siempre fue muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Siguiente, de favor. ¿Sí? Y bueno, algunos autores hablan de democratizar el pasado, que en otras palabras quiere decir que todos tengamos cabida en este pasado, no solamente una élite letrada. Pero un reto que tenemos aquí mismo en este INA y por parte de este museo y de quienes los investigadores que formamos es que tengan cabida estos sectores sociales que no están en el guión museográfico. Siguiente, de favor. Bueno, y eso, bueno, curándome en salud, pues no es exclusivo del Museo Regional, a nivel nacional pasa. Es increíble que todavía a los 500 años de que llegaron las huestes invasoras a Tenochtitlán, se siga hablando académicamente de Hernán Cortés. Se han hecho coloquios y simposios sobre Hernán Cortés. Bueno, es increíble que sigamos reconociendo a este señor como parte de nuestra historia, pero aparte reconociéndolo como si fuera algo positivo. Se han hecho algunos esfuerzos para otra visión. Otro encuentro más, el coloquio, la visión antropológica de la conquista del Semanáhuac. Es precisamente una visión diferente, ¿no? Ver la presencia hispana desde el otro,
no cómo llegó la hueste de Hernán Cortés, sino cómo los nativos experimentaron esta presencia. Siguiente. Y bueno, y todavía es muy loable encontrar esta clase de textos, ¿no? La conquista, catástrofe de los pueblos originarios, de Enrique Semo, ¿no? Un historiador, y es un libro editado por la UNAM y siglo XXI. Bueno, siguiente. En el caso de la población afrodescendiente, también tenemos estos encuentros, encuentro de las mujeres afromexicanas, una inclusión y el reconocimiento constitucional. Son estos esfuerzos que se han hecho para reconocer a la población afrodescendiente. Siguiente. Estudiar el racismo, afrodescendientes en México, porque precisamente no se trata de incluirlos en términos netamente de paternalismo, sí, vamos a incluirte, no, sino hacer una revisión crítica, que mucho de su presencia se ha inscrito precisamente a partir de esta visión de racismo. Siguiente. Y bueno, uno de los últimos esfuerzos en una publicación del INA, Diario de Campo, Nombrar y Contar, visibilidad estadística de las comunidades afromexicanas, también son de las últimas publicaciones que dan cuenta de esta presencia afrodescendiente. Y un último más fue que ya ven que es a nivel constitucional se reconoció la raíz afrodescendiente como parte de esta nación mexicana, ¿no? Bueno, entonces por eso es muy loable tener esta clase de culturas en Querétaro, ¿no? Siguiente. Entonces es contribuir a lo que voy a exponer, que tengamos cabida en la historia tradicional varios de estos segmentos sociales, ¿no? Siguiente. Testimonios de terceros siempre han hablado de los negros y de los indios, particularmente de los indios, ¿no? Y siempre en algún momento los indios siempre han aparecido como servidumbre, como esclavo, como trabajador forzado, pero nunca como protagonista, ¿no? Siguiente. Y bueno, diría Juan Ricardo Jiménez, uno de los colegas que hoy no nos acompaña, en una de sus obras decía él que es muy lamentable que no hubiera un cronista indio que diera su visión de la colonización. No, por supuesto que lo hubo, pero que no haya pasado hasta nuestros días su testimonio es otra cosa, ¿no? Siguiente. Bueno, vamos a hablar de Querétaro, pero ¿de qué Querétaro vamos a hablar, no? Es como decimos, conquista de México, pero bueno, pues ¿de qué México, no? O sea, conquista de México nunca hubo la derrota militar del Estado mexica, que es diferente, ¿no? Entonces, definición espacial, ¿cuál Querétaro? Siguiente. Peter Gerhard hace una siguiente de favor, una reconstrucción espacial de lo que era lo que hoy es México en el periodo virreinal. Siguiente de favor. Vamos a hablar siguiente de lo que es el corregimiento, particularmente el corregimiento de letras, ¿sí? Que se integraba por estos pueblos según esta publicación. Siguiente. Cabe aclarar que lo que hoy es Querétaro también se formó de lo que fue la Alcaldía Mayor de Cadereyta, que hoy es prácticamente la Sierra Gorda, y mucho nos falta por escribir sobre la historia de los pueblos indios serranos. Es increíble que aquí en la sala del Virreinato tengamos un gran óleo de Escandón, el que a sangre y fuego conquistó la Sierra Gorda. Y no se hable de los cazadores recolectores que resistieron el avance de Escandón. Siguiente de favor. Y bueno, cuando se habla de la Sierra Gorda, pues parece ser que solamente son las misiones, ¿no? Pero no es así. Siguiente de favor. Y Junípero Serra. Siguiente. Un esfuerzo. La otra historia, un ejemplo es un texto de Luz Humano, una investigadora ya que salió de la UAC. Dice, tiene una historia la Sierra Gorda queretana antes de la llegada del capitán Escandón y Fray Junípero Serra. Eso es interesante porque es de las primeras propuestas de hacer la historia de la Sierra Gorda más allá de las misiones. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de los pueblos indios. Siguiente. Los pueblos indios de Querétaro, ¿sí? Es parte también de un proceso. Pareciera ser que la conquista se da así. Este es el último día del 13 de agosto del 21. Siguiente. Y ya también todo era colonia, ¿no? Así nos lo enseñan en la primaria, ¿no? Sí, prehispania y colonia, ¿no? Sí, hay todo un proceso, están las estrategias de control y dominio hispano. Siguiente. Y una de ellas son las congregaciones que en principio tienen su antecedente en las encomiendas, como ya nos habló la maestra María Cristina. Las congregaciones fue reunir a toda esta población india dispersa, ¿sí? Que vivieran en policía, que vivieran, o sea, estas visiones de los pueblos mágicos, ¿no? Las calles trazaditas, las calles pintadas de blanco, de teja y la plazolita, es hispano, por supuesto que no era prehispánico, ¿no? Siguiente. En Querétaro actualmente esta es la ubicación de lo que fueron pueblos de indios. La ciudad de Querétaro fue un pueblo de indios, La Cañada, hoy el Marqués fue un pueblo de indios, San Pedro de la Cañada, San Francisco Galileo, hoy Corregidora fue un pueblo de indios, San Miguel Huimilpan fue un pueblo de indios y San Juan del Río fue un pueblo de indios, ¿sí?
fueron los hoy municipios, entonces pueblos de indios. Siguiente, de favor, sí, aquí lo vemos en un plano del siglo XVIII, el centro de la ciudad de Querétaro, aquí está La Cañada, San Francisco Galileo y Huimilpan. Siguiente, fueron los pueblos de indios. Y bueno, actualmente cuando hacemos un recorrido encontramos estas parroquias que sin duda ya son muy tardías, no quiere decir que vengan del 16. Siguiente, este es San Francisco Galileo, lo que hoy es el pueblito. Pero regresa, por favor. San Pedro de la Cañada, siguiente. Es interesante ver que todavía, gracias a la vida, la Cañada sigue teniendo esta imagen de lo que era la Cañada. No sé hasta cuándo. Después aquí vamos a ver Galerías La Cañada, ya con Liverpool y Sears, porque ya ven que hay toda una amenaza a esta clase de espacios, ¿no? La Cañada, todavía vemos estos escenarios. Las calles de la Cañada con esta traza de lo que fue el pueblo de indios. Siguiente, de favor, siguiente. Huimilpan también, su pequeña parroquia hoy en día. Siguiente, algo interesante de Huimilpan, siguiente, es que todavía conserva su barda atrial. Siguiente, todo su perímetro es su barda atrial, que en época novohispana fue el panteón, era el camposanto, ahí enterraban a sus muertos. Siguiente, siguiente. Bien, hasta ahí. Bueno, aquí es algo interesante. Estos pueblos se forman como estrategia para defender el camino a tierra adentro, ¿sí? El camino a tierra adentro fue esta ruta que los hispanos se apropian para el saqueo de los productos minerales, particularmente de Zacatecas, y llegar hasta lo que hoy es el sur de Estados Unidos. ¿Pero qué creen? Este camino de tierra adentro no es novohispano. Por supuesto que no. Siguiente, ¿sí? Ya eran rutas prehispánicas preestablecidas. Bueno, la sociedad, el escenario pluriétnico, ¿no? Este nuevo arribo nos da este escenario pluriétnico que no es exclusivo de lo que hoy es Querétaro. Regresamos, por favor. Esta clase de óleos, por ejemplo, este es un óleo del siglo XVIII, de lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México. Siguiente, precisamente da cuenta de esta gran complejidad social pluriétnica donde convivían varios segmentos sociales. Siguiente, y varias pinturas hay sobre eso. Siguiente, esa es otra más, ya del siglo XIX, otra más. Siglo XIX, hasta ahí, de favor. Y en Querétaro también hay esta clase de litografías, pero contrario a las anteriores, sí, en Glorias de Querétaro no aparece la población, ¿no? Todas son los edificios, poco se habla de la población. Siguiente, sí, vamos a hablar rapidísimamente de los barrios de indios en la ciudad de Querétaro. Seguimos avanzando, de favor. Voy a utilizar este plano de 1796 para identificar los barrios de indios en la ciudad de Querétaro en el periodo novohispano, como ejercicio simplemente nomás ocioso para ver hasta dónde hemos destruido esto. Este era un plano de 1796. Siguiente. Este es un plano de principios del siglo XIX. Siguiente. Este es también de las primeras décadas del XIX. Siguiente. Mediados del XIX, finales del XIX, principios del XX. No era Google Earth, era aerofoto, ¿no? Como era la ciudad de Querétaro. Todavía a mediados del siglo XX esta era la ciudad de Querétaro. Como pueden ver, la traza urbana prácticamente era la novohispana todavía hasta la década de 1950. Y hoy en día ya no se identifica, ¿no? Siguiente, de favor. Bueno, hay un padrón de indios del 68, del siglo XVIII, padrón que nos da también de la población de mulatos. Y en el plano primero que se identifique, vemos los barrios indios que había en el periodo novohispano, y es interesante que los barrios indios sí eran un cinturón en torno a la ciudad novohispana, ¿no? Esta población india era la de fuerza de trabajo, y no eran agricultores, sino eran de oficios especializados: herreros, carpinteros, caleros, ladrilleros, loceros, ¿sí? Mucho de esta población india era de oficios especializados y calificados, y eran quienes construyeron esta ciudad. Siguiente. Sí, hay otros padrones como el de La Cañada y el de Francisco Galileo. Siguiente. Y por ejemplo, este de Francisco Galileo nos da lo que era la extensión del curato de San Francisco Galileo. Esta es una reconstrucción que yo hice. Siguiente, y luego ya con la ayuda de una chica de geografía de la UAC, se hizo ya un mapita mejor, y nos da cuenta precisamente de la extensión de San Francisco Galileo en términos de curato parroquial, pero yo utilicé este padrón siguiente para identificar a la población mulata. Siguiente, ahí está la población mulata. Esta era la población mulata, ¿sí? En San Francisco Galileo y en San Miguel Huimilpan, ¿no? ¿Cuántos eran los mulatos y cuántos eran los indios? Los mulatos eran cerca de 500 individuos, la población india evidentemente era en cerca de 7,000. Siguiente.
¿sí? Y eran los que dieron vida a estas haciendas. Siguiente. Por ejemplo, la hacienda del Batán en San Francisco Galileo, los mulatos eran la principal fuerza de trabajo. Siguiente. ¿Sí? En Hacienda del Bravo, en San Miguel Huimilpan, también los mulatos tienen presencia. Siguiente. ¿Sí? Siguiente, esta es la ubicación de las haciendas. Bueno, nos regresamos de favor. Esta es la presencia de los mulatos en la vida cotidiana, o sea, estos son casamientos de mulatos. Entonces, para el siglo XVIII encontramos matrimonios de mulatos con mestizas, mulato libre con española, un indio con una mulata libre, un mulato con una mestiza, un mulato con otra mestiza. Y esto es interesante, un mulato libre con una española. Cabe aclarar que siempre se piensa que los españoles eran ricos. No es cierto, había población española pobre, ¿sí? ¿Sí? De ahí vienen que eran los hidalgos, lo único que tenían era el nombre, no tenían en qué caerse muertos literalmente. Y vamos a encontrar que estos mulatos libres, pues por supuesto que tenían mejores condiciones económicas que esta española. Solamente, bueno, no quiero pensar que era muy novelado y la española se enamoró fervientemente del mulato, puede caber que sí, pero seguramente la española vio, el padre de la española más que la española misma, vio una oportunidad de que su hija tuviera mejores condiciones de vida y él también acceder al usufructo que tenía el mulato libre, porque seguramente era arriero, ¿no? Tenía sus mulas, seguramente también tenía alguna otra forma de vivir, porque era mulato libre. Esto es interesante, ¿no? No era un esclavo, ¿sí? Siguiente. Y bueno, tenemos también los matrimonios en San Miguel Huimilpan, donde el mayor número de matrimonios se da entre mulatos y mestizos. Es el 14% de los matrimonios que encontramos en los archivos parroquiales, ¿no? Bueno, cabe aclarar que todo esto es una construcción simbólica desde arriba, ¿sí? Lo pasamos muy rápido, pero en un padrón vimos que también registraron coyotes, también registraron mestindios, etcétera, ¿no? Es una visión peyorativa desde la élite, donde la élite se asume como la que puede clasificar a los otros, ¿no? A partir de sus criterios. Espacios simbólicos tanto de unos como los otros, los indios y los negros, uno de ellos sin duda fueron los religiosos. Siguiente. Aquí vemos la capilla de indios en el atrio aquí de San Francisco en el convento de San Francisco. Estas parroquias desaparecieron, pero esta era la parroquia la capilla de indios, que era la de advocación de San José, ¿sí? Que eran de espacios exclusivos, y otro de los espacios donde podemos ver esta afiliación social precisamente es en las cofradías. Y ya para terminar, vemos que no obstante en estas litografías de Glorias de Querétaro de José María Celá, la República de Indios, ¿no? Pero volver a reiterar que aparecen como escenario, no son protagonistas, y de hecho el reto que tenemos es rescatar el papel protagónico que deberían de tener también estos sectores sociales, porque no obstante también de ellos somos, de ellos también, como se dice coloquialmente en el caso de los negros, es nuestra tercera raíz. Y ahora, como una vez también me preguntaron, falta los asiáticos y faltaría posteriormente los que llegaron del Medio Oriente, ¿no? O sea, también faltan esas raíces que muchos negamos y desconocemos. Y pues sería todo, pues gracias. Ricardo Jarillo Hernández nos ha demostrado que pese a la idea convencionalmente difundida, el asentamiento de Querétaro fue, en sus comienzos, lo que se llamó entonces un pueblo de indios. A través de censos y padrones del siglo XVIII, nos ha hecho evidente a distintos sectores de la población, como las personas portadoras de culturas originarias y población afrodescendiente. Nos ha mostrado en dónde vivían, cuáles eran sus actividades, aunque también señala que falta mucho por investigar para lograr un reconocimiento más pleno de la diversidad cultural en Querétaro. Les invitamos a nuestro siguiente programa, en el que el doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez nos hablará de los pueblos indígenas durante el siglo XIX. Por hoy nos despedimos, agradecemos su atención y hasta el próximo programa. Tlazocamati.